seres vivos es de aproximadamente el 5.14%, lo cual si lo comparamos con otros elementos es relativamente poco. Sin embargo, el aire de la atmósfera está conformado en un 78% por nitrógeno, por lo cual los seres humanos al respirar, la mayor parte de ese aire está compuesto por nitrógeno, pero el organismo se encarga de devolverlo sin hacer uso de él. En este video también hablaremos acerca del ciclo del nitrógeno, cómo funciona y por qué es importante para los seres vivos. El ciclo del nitrógeno es un circuito biogeoquímico en el cual se suministra nitrógeno a los seres vivos. Pero ¿qué es lo que sucede con el nitrógeno durante este proceso? Lo que sucede es que el nitrógeno pasa de la atmósfera a la litosfera y viceversa. En otras palabras, podemos decir que el nitrógeno pasa del suelo al aire y del aire al suelo. En este proceso también interviene lo que es la hidrosfera, pero su participación es poca. Los pasos que podemos mencionar en el ciclo del nitrógeno son la fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. En la fijación es cuando las bacterias fijan el nitrógeno del aire al suelo para poder convertirlo en amonio, por lo cual decimos que la fijación y la amonificación van juntas y está a cargo de las bacterias Azotobacter, Clostridium, Frackia, Nostoc, Anabaena, púrpuras y Rhizobio, que se unen con la leguminosa para poder fijar el nitrógeno. El nitrógeno convertido en amonio pasa a lo que es la nitrificación, a cargo de las bacterias Nitrosomas, Nitrosopiras, Nitrosococcus y Nitrosobacter. Luego, los nutrientes producidos por las bacterias son utilizados como alimentos por las plantas y los que no se utilicen se desechan. Esto mediante otro grupo de bacterias, las cuales son las pseudomonas, Enterobacillus desnitrificantes. En este proceso intervienen lo que son la atmósfera, que es el aire, la litosfera, que es el suelo, y los seres vivos que intervienen en él. Como ejemplo de esto tenemos que las plantas se alimentan del nitrógeno, ya que lo absorben del suelo. Los herbívoros se alimentan de las plantas, que a su vez sirven de alimento para los carnívoros. Los animales defecan y al igual que las plantas mueren. Los desechos producidos ya sea por las heces o los cadáveres van a ser absorbidos por el suelo. Y ese proceso de absorción de los compuestos orgánicos en el suelo lo van a hacer las bacterias que mencionamos anteriormente. Y este es el proceso que conocemos como la fijación. La amonificación, en otras palabras, es cuando el nitrógeno que se absorbió del ambiente y de los seres vivos se convierte en amonio por medio de las bacterias que ya mencionamos. La nitrificación es el proceso por el cual el amonio se convierte en nutrientes que sirven de alimento para las plantas. En este punto, los nutrientes sirven como alimento para las plantas para que ellas mismas puedan producir su propio alimento y fertilizar los suelos para que las plantas puedan absorber los nutrientes por medio de las raíces. En la nitrificación se cuenta con dos partes que son la nitritación y la nitratación. Primero el amonio se va a convertir en nitritos que luego se convierten en nitratos y todo este proceso mediante la intervención de las bacterias que ya mencionamos al inicio del video. Pero ¿para qué es importante que se produzcan estos nitratos? Lo es para que las plantas los puedan absorber y eso es lo que conocemos como asimilación. La asimilación es cuando las plantas asimilan el nitrógeno del suelo fertilizado. Hay un grupo de nitratos que no van a ser absorbidos por las plantas y es ahí donde se da el siguiente proceso y es la desnitrificación. La desnitrificación es el proceso por el que algunas bacterias, como las pseudómonas, por ejemplo, van a aprovechar esos nitratos que ya no sirven y los van a convertir en nitritos de nuevo. Es decir, en el paso anterior, primero los nitritos pasaron a nitratos y ahora será al revés. Los nitratos pasarán a nitritos y esos nitritos son metabolizados por las bacterias. Finalmente, el nitrógeno va a ser de nuevo fijado por las bacterias
y las plantas, que van a absorber de nuevo mediante el proceso de asimilación. Y la importancia del ciclo del nitrógeno es que este es un circuito vital para la vida tal y como la conocemos, ya que las formas de vida como los animales, las plantas y nosotros los seres humanos no somos capaces de fijar el nitrógeno a partir de su forma gaseosa como nitrógeno molecular, a pesar de que lo necesitábamos enormemente para producir aminoácidos, ácidos nucleicos y ADN. Así podemos definir tres importancias del ciclo del nitrógeno: la fertilización de los suelos, la nutrición de las plantas y la nutrición de las bacterias. Las plantas se van a nutrir y también algunas bacterias por medio de quimiosíntesis. Entonces se apoyan todos como un conjunto. Si las plantas se nutren, tú te nutres porque comes plantas. Entonces los productos, las verduras, todas ellas necesitan de las bacterias porque si se alimentan también van a nutrir los suelos y los suelos van a nutrir a las plantas. Existen diversas actividades humanas que afectan negativamente el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, el cultivo intensivo, las centrales térmicas o el combustible de los vehículos. Todas ellas afectan notoriamente a este ciclo porque repercuten los niveles de nitrógeno en estado natural y generan mayores niveles de contaminación. Con lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el ciclo del nitrógeno es un ciclo bioquímico vital, en el cual el nitrógeno pasa del aire al suelo y del suelo al aire. En este ciclo participan numerosas bacterias, como la Azobacter, la Clostridium, etc., las cuales observamos que desempeñan un papel importante en este proceso. Un ejemplo de eso fue que por medio de las bacterias se convierte el amonio y este amonio en nutrientes para las plantas, logrando así el proceso de nitrificación. También se destaca la importancia de la fertilización de los suelos y así como la nutrición de las plantas y la nutrición de bacterias. Las plantas se ven nutridas y también las bacterias a través de quimiosíntesis,